Si usted, como le dije al principio, ha leído el libro de los Hechos, allí hay una iglesia poderosa, ¿verdad que sí? Hay una iglesia con unas características, con una manera de vivir, con una vida que uno a veces cuando la lee se sorprende de las cosas tremendas que en medio de aquella iglesia que se comenzó a levantar en el libro de los Hechos pasaron. Y es que, amado, cuando usted tiene una experiencia profunda con Dios, ¿cuántos aquí día a día procuran tener una experiencia profunda con Dios? Oiga, no es de domingo en domingo, es de cada día. La Biblia dice que nuevas son cada mañana, cada día es nuevo. Por tanto, usted debe procurar cada mañana, cada tarde, cada día alzar su voz para adorar al Señor y reconocer que la presencia de Dios está en su vida para siempre, y que ese día no va a ser igual que el anterior. Yo procuro que el día de ayer no sea igual que el de hoy, y el de mañana no será igual, va a ser mejor, porque Dios promete en su palabra hacer cosas nuevas. Usted le cree a Dios, sabe que Dios es el Dios de cosas nuevas, es el Dios de bendiciones nuevas, es el Dios de renovar el pacto con nosotros día tras día para traer una bendición fresca para su iglesia. Y nosotros como iglesia no nos podemos conformar con las bendiciones pasadas, porque las cosas que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, en el día de mañana y pasado mañana son más grandes que las que ya pasaron. Yo no sé si tú lo crees, pero yo creo en un Dios que renueva sus bendiciones, que renueva su pacto, que cada día tiene cosas maravillosas para nosotros, para alcanzar ante su presencia. Y esta iglesia del libro de los Hechos es una iglesia de tantas cosas maravillosas que comenzó con 120 reunidos en un lugar, 120 personas, había más, pero 120 se quedaron y comenzó allí la experiencia de una iglesia que comenzó a dar, a hacer impacto en todas partes. Y entonces en el día de hoy, cuando uno lee esos textos, ese libro de los Hechos, uno se comienza a preguntar, ¿y por qué la iglesia de Dios, no la iglesia de Dios, la iglesia del Señor? Alrededor del mundo pasan los años y muchas veces no impactamos tanto las almas y la sociedad como impactó la iglesia del primer siglo. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? ¿O qué experiencia ellos tuvieron que nosotros no estamos permitiendo tener en nuestros servicios? Que pasen cosas grandes, que pasen maravillas, que hace que esa iglesia fuera tan poderosa, que haber comenzado un grupo pequeño se extendió alrededor del mundo, y tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo hoy en el milagro, en este lugar. Mire si la iglesia de aquel entonces fue una iglesia poderosa. Mire si aquella iglesia fue una iglesia de impacto, se extendió, y hoy usted y yo somos parte de esa bendición maravillosa de una iglesia que no se detuvo, una iglesia que caminó, una iglesia comprometida con la palabra de Dios, una iglesia que fue capaz de vencer todas las circunstancias para decirle al mundo: Jesucristo está vivo, es el Señor y viene pronto por su iglesia. Y la primera cosa que yo quiero destacar de esta iglesia precisamente es que fue una iglesia que cuando los discípulos, los apóstoles, después de la resurrección de Jesús, antes de irse al cielo, en Hechos capítulo 1 y verso 8, le había dicho a sus discípulos: quédense, esperen, vayan a Jerusalén, porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo les va a dar poder, les va a dar autoridad para que ustedes sean testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todos los confines de la tierra. Y dice la palabra que se reunieron ellos en el aposento alto. Había mucha gente, incluyendo los apóstoles, y están allí reunidos. ¿Y sabe qué? Llegó, óigame, llegó, diga conmigo, llegó el día de Pentecostés. Llegó el día en que el Espíritu Santo premió a aquel grupo de gente que permaneció. Dice la palabra que estaban unánimes, que estaban juntos, que estaban clamando, que estaban ayunando. Oh, y de repente, diga conmigo, de repente vino sobre ellos la unción y el poder del Espíritu Santo. Y esta es una iglesia
llena de unción y poder del Espíritu Santo. Oiga, me impacta y me encanta saber que la iglesia se inició bajo el movimiento del poder del Espíritu Santo, que supieron esperar, que aquel grupo de hombres y mujeres en aquel aposento alto fueron capaces de esperar que algo pasara, esperar la orden del Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia de los Hechos es una iglesia que vivía guiada, ungida y dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y aquellos hombres y mujeres se quedaron allí, y estos hombres y mujeres unánimes en el Espíritu, en espíritu de oración. El viento recio del Espíritu Santo vino sobre la iglesia, sobre aquel grupo de gente, y se comenzó a formar la iglesia del Señor. Oiga, cuando usted mira a los apóstoles antes de Pentecostés eran una cosa, después de Pentecostés eran otra. Antes de Pentecostés, si usted se va a los evangelios, se narra que estaban asustados. Tomaron preso a Jesús y se dispersaron y estuvieron escondidos los 3 días que Jesús estuvo, los 2 días y que Jesús estuvo muerto, y al tercer día resucitó. Estaban acobardados, estaban escondidos. Pero cuando ahora vino el Espíritu Santo sobre la vida de ellos, ¿sabe qué? Se levantan con unción, se levantan con poder, se levantan con autoridad. Ya se atreven a proclamar por todas partes que Cristo está vivo, que Él es el Señor, que César no es el Señor, sino que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Porque si usted no lo sabía, el libro de los Hechos se escribe en el contexto del Imperio Romano, y Roma estaba haciendo daño a la gente del evangelio. La iglesia comenzó a ser perseguida. La iglesia la gente comenzó a ser maltratada por causa de Cristo, porque César exigía que todo el mundo le dijera a él que él era el Señor. Pues estos muchachos de la iglesia primitiva, Pedro, óigame, Pedro que se atrevió a negar al Señor, Pedro que le faltó al Señor, porque cuando más el Señor lo necesitaba dijo: no te conozco, ¿verdad? Ya lo negó 3 veces. Ese Pedro, ahora, después de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, ungido con el Espíritu Santo, cuando ese poder sobrenatural vino sobre su vida, se levanta y predica un sermón y se convierte en 3,000. Óigame, 3,000. Hoy urge, yo creo que urge, que en la iglesia del Señor de hoy ese Espíritu Santo sea invitado primero que cualquier persona. Decimos amén. El invitado principal de nuestros cultos tiene que ser el Señor, tiene que ser el Espíritu Santo, tiene que estar ahí, amado, y usted y yo estando listos para disfrutar de su presencia. Decimos amén. Pero no solamente era una iglesia llena de la unción y el poder del Espíritu Santo, era una iglesia que perseveraba en la doctrina y la enseñanza. La Biblia dice que esta iglesia perseveraba en la doctrina, la sana doctrina. Lo que es el fundamento de la iglesia es la doctrina enseñada por el Señor Jesucristo a sus discípulos, y que sus apóstoles la siguieron enseñando hacia adelante hasta que se escribió este libro que se llama la Biblia. Y nosotros necesitamos entender que si queremos ser una iglesia que impacte, que crezca, que todavía sea más poderosa, amados, no olvidemos la palabra. No olvidemos la palabra, no olvidemos la palabra. Mantengámonos, discipulemos a los nuevos, enseñémosles a los nuevos y a los viejos también. Es decir, a los que estamos ahí mucho tiempo, no que sean viejos. Porque hay
demasiada corriente por ahí, amado. Hay demasiada enseñanza errónea. Y la única manera de combatir cuando el enemigo se levanta es la palabra. Jesús usó la palabra contra Satanás. Escrito está, le dijo. Por tanto, usted y yo, si queremos vencer, si queremos levantarnos, si queremos declarar palabras sabias, necesitamos fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. Persevere, amado, en la doctrina enseñada en su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que le va a hacer que usted pueda mantenerse firme en medio de todos los vaivenes de la vida. Tercero, no solamente eran eso que ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles. Dice el verso 42 que ellos permanecían en la comunión unos con otros. Era gente unida. Una de las características que debe